Bueno, parece que ahora sí estamos aquí nuevamente porque teníamos algunos problemas de conexión, pero bueno, lo importante es que el Señor nos ha dado la oportunidad. Esperamos que ya Cristina nuevamente se conecte aquí con todos ustedes y mientras tanto pueden ir escribiéndonos de dónde se conectan, de dónde están allí súper pendientes, ¿verdad? Escuchar el testimonio de Cristina como una experiencia de fe. Todos nosotros tenemos en el recorrido de nuestra vida una experiencia maravillosa de fe a la que nos ha llamado y a la que también nos convoca y lo importante, eso les pido sus oraciones para que el like también el Señor nos los sostenga, nos dé la oportunidad de compartir con Cristina. Cristina, ¡Hola! Qué pena la falla técnica, no sé qué es lo que pasa, si es el internet o qué. ¿Me escuchan bien ahí? así es, pero bueno, maravilloso que ahora ya tenemos la oportunidad acá de compartir contigo y bueno, estábamos escuchando tu historia, Oye, ya en una parte, sí. pues todo lo que has vivido, ¿verdad? Lo que el Señor te ha llevado a compartir, que estás entre México, Bogotá, acá en Colombia. Y bueno, bienvenida nuevamente en Muchas. este momento y continuamos escuchándote a ti. Bueno, les estaba contando cómo empezó como mi acercamiento en los últimos años hacia Dios y les estaba contando que yo siempre he sido una persona muy creyente, vengo de colegio católico, pero siento que a nosotros realmente como que no nos educan ni nos cuentan realmente qué es el catolicismo. Entonces, durante muchos años yo, digamos, era católica, pero me leía el tarot, hacía reiki, hacía un montón de cosas, no, era terrible. Mucha Hacía nueva era. brujas, eh, las cartas de los ángeles, que pues que respeto mucho por la gente que lo hace, pero pues he aprendido que dentro del catolicismo pues esa no es como la línea que nosotros seguimos. Y estaba en un momento que estaba con el corazón súper roto, estaba muy triste, eso fue aproximadamente hace como unos 18 años. Y una amiga mía, que se llama María Luisa Áger, me invitó, iba a un grupo con unas costeñas, unas amigas, porque ella es de familia costeña, entonces hacía el rosario y me decía, Titi, ven. Y yo decía, ¿yo qué? Voy a ir a rezar el rosario, qué pereza con esas costeñas, qué jartera. No, no, me decía, es súper lindo, súper lindo. Y no, un día que estuvo de Dios, que literalmente yo salía de una lectura de cartas y al frente era el rosario. Y Maggie me dijo, Cris, es cruzar la calle, dale una vez el chance. Y yo pues no tenía plan, la quería ver a ella, estaba súper triste y dije, bueno, pues no pierdo nada, me voy a ir a rezar el rosario con esas costeñas. Y la verdad es que cambió mi vida. Siento que en esa oración como que Dios me tocó el corazón, liberé mucho. A raíz de eso me di cuenta que yo estaba muy lejos de Dios, a diferencia de lo que yo pensaba, yo estaba como muy lejos de realmente creer, muy lejos de entender realmente lo que es como tener una vida espiritual. Y a raíz de eso empecé a ir a grupos de oración, pero sobre todo también como aprender, a interesarme por aprender acerca más del tema. Yo soy una persona como muy inquieta, yo no trago entero, quienes me conocen. Soy súper preguntona, soy bastante intensa, ya me conocen. Entonces, y yo soy como también soy súper obsesiva, entonces si algo me gusta, entonces empiezo a averiguar y me pongo intensa con el tema y entonces me dediqué un poco como a averiguar, dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que es esta vaina? ¿Qué es lo que realmente es el catolicismo? ¿Qué es lo que tanto dicen? ¿Qué es lo que yo estaba haciendo? Y ha sido un proceso muy bonito de aprendizaje. Han sido momentos de dudas, no les digo que no. Han sido momentos de mucha confusión. Eh, yo respeto mucho los grupos de oración, por ejemplo, pero también debo decirlo, y pues yo soy el padre, lo siento, pero ya me conocerá que yo soy muy abierta a lo que digo. Siento que a veces también pueden llegar a confundirnos. Creo que uno definitivamente, si realmente quiere como el camino de Dios, debe tener una guía espiritual, porque a veces también de tanto buscar puedes quedar confundido y eso puede hacer a veces más daño que otra cosa. Esa ha sido Sí, mira que yo siento que a veces les pasa a las personas mi... cuando están iniciando el camino, comienzan un Sí, otro grupo, y se hace todo como un afán por querer saber sí, las cosas exacto. y no encontrarse con Dios verdaderamente. Exacto, entonces también hay que tener mucho cuidado. Yo creo que eso es parte como, todo esto es un proceso en el que uno va creciendo, un proceso en el que uno va madurando, un proceso en el que uno va aprendiendo y como todo proceso, pues hay falla y error. Eh, hay grupos muy lindos, yo sigo en un grupo muy bonito que se llama La Nueva Jerusalén, razón por la cual les cuento, conocí al padre por una amiga en común que es Judy Ramos Caro, que quiero muchísimo.
Pero sí, digamos, llegó un punto en el que yo empecé a buscar aquí y allá, y hablaba con un padre, con el otro padre, y entonces uno me decía una cosa, el otro me decía otra cosa, y me metí en una confusión que también siento que hay que tener cuidado con eso. Realmente lo que a mí hoy en día más paz me trae es yo orar, no esperar tanto la respuesta afuera, que es algo que yo hago mucho, sino aprender a escuchar a Dios. Anoche que hablábamos con el padre, porque yo lo llamé, le dije, padre, yo realmente tengo una vida súper aburrida, yo no tengo así como cosas que contar, mi proceso ha sido muy normal, no es que tenga un testimonio pues así que vaya a mover corazones, sino pues normal, mi vida es muy normal, ¿qué voy a decir? Y le estaba diciendo al padre, me parece interesante tocar ciertos puntos que son como los del día a día que yo hablo con mis amigas o con mis primas o como con la gente que vive el día a día. Y yo le decía al padre que era muy chévere, ay, algo está sonando, ¿será mi celular? Por ejemplo, que el padre nos contara, le dije, padre, yo le voy a hacer preguntas a usted. Eso va a ser preguntas mutuas aquí. Exacto. Por ejemplo, cómo es el tema de aprender a escuchar la voluntad de Dios y el tema del discernimiento. Eso ha sido para mí lo más difícil. Les comparto en este momento personalmente, estoy en eso, en como decir, listo, mi oración es directa con Dios. Quiero aprender a sentir a Dios en mi corazón. Hay muchas decisiones de vida que me cuesta tomar y quiero ponerla en manos de Dios, pero realmente no tengo ni idea cuál es la voluntad de Dios. Entonces yo le contaba al padre que me gustaría aprender eso. En eso está mi proceso espiritual, en eso estoy en este momento. Sigo muy pegada a Dios, con dudas como todos. Hay días que siento mucho cansancio, hay días que le digo a Dios, bueno, de verdad que no entiendo nada. Eh, pero los invito a que definitivamente pues sigamos como creyendo, sigamos orando. La oración en estos momentos de la pandemia a mí realmente me ha fortalecido muchísimo. Les comparto que estoy haciendo el rosario con la página de Providencia todos los días a las 3 de la tarde y realmente sí es algo como que me ha fortalecido. Estoy en el camino, pues me falta mucho por aprender, me falta mucho todavía por creer. A veces tengo dudas de fe, lo confieso. Pero bueno, ese es como mi camino, esa ha sido mi experiencia a nivel espiritual. Y lo otro que me preguntaba el padre es el tema del servicio. Entonces, esa es otra parte de las que les quería hablar. Caná, como les decía, mi empresa, pues realmente yo lo hice para servir. Creo que hay muchas maneras como podemos servir, porque, digamos, yo iba a grupos de oración y yo decía, bueno, pero yo no soy tan santa, pero yo no hago rosarios, pero yo no tengo dones, pero yo no libero, pero yo no soy cura, pero yo quiero ayudar, pero pues desde una manera como muy laica y muy de acorde como a la vida que llevo. Y he aprendido que todos tenemos una función en la que podemos ayudar, o sea, realmente creo que todos si buscamos podemos tener una misión con lo que hacemos en el día a día. ¿Cómo es la mía? Tal vez contarles a ustedes mi experiencia, aprovechando pues que tengo varios seguidores, por si a alguien le interesa de pronto acercarse más o conocer. Siento que esa es una manera de que me vean como un ser humano común y corriente, con defectos, con miedos, con sueños. Y la otra manera es generando una labor de ayuda. Ese es mi sueño. Entonces siento que mi camino va a ser ayudar pues a través de Cana Producciones a muchos emprendedores de varias edades, de varios lugares del país. Creo que mi misión es de pronto esa, como ayudar a que mucha gente cumpla su sueño, gente que tal vez no tiene como el músculo financiero para ir a grandes ferias o grandes lugares, eh, sino empezar como a trabajar en equipo y pues esa creo que puede ser mi labor en estos días. Vamos a ver. Sí. Y grandísimo que lo digas porque mucha gente también se sentirá identificada contigo y lo dirá, nuestra vida es sencilla. Sí, No se trata de un gran testimonio y Santa Teresita del Niño Jesús lo decía, en qué va el camino de la santidad, no en hacer cosas extraordinarias, sino hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. A nuestro día a día aprendámoslo a hacer bien, a entregar, a sí, servir, a buscar, cada día consolidar y vamos a encontrar un camino perfecto de espiritualidad y de santidad. Bueno, Cris, frente a la pregunta que me hacías, yo creo que entender la voluntad de Dios es una de las cosas que se convierte en todo un misterio en el camino. Primero, porque vamos a entender que Dios no nos deja claridad absoluta de lo que está por venir.
Es cierto que existe el don de conocimiento, es cierto que Dios revela muchas cosas de una manera personal, a través de una oración, a través de una palabra, a través de una enseñanza incluso, que nos puede, digamos así, dimensionar un poco el futuro, pero no podemos ubicar a Dios en un Dios de la suerte Ajá. futura de mi vida, porque no hay nada determinado. El tiempo, las acciones, los cambios y la manera como Dios me va conduciendo, yo siempre entiendo que es un acompañar. Dios no nos quiere de pronto que tú quieras una cosa hoy y mañana está así lista como por arte de magia, ¿no? Entonces todo lo queremos mágico y espectacular. Yo digo, Dios es especialista y lo muestra en Jesucristo en las cosas sencillas, en dejarnos sentir realmente que nos va acompañando y que tu corazón sienta paz de que estás con Él. Mañana no sé qué pueda pasar, pero Jesús está ahora conmigo y me va acompañando en el camino y eso es extraordinario. Cuando aprendemos a entender eso, y yo te decía ayer, hay un libro del padre Carlos Vallés, que es un padre español y que vivió mucho tiempo en la India, y él tiene un libro que se llama Dejar a Dios ser Dios, Sí. porque siempre vivimos en el afán, en la carrera de que Dios lo quiero así, de esta manera, con estas características, la mujer que quiera un esposo de este modo, el trabajo que quiero, y todo se lo dejamos al Señor como que a ti no te toca hacer nada, todo te lo digo yo como lo tienes que hacer. Y es descubrir que Dios nos va presentando una mayor felicidad que muchas veces nada tiene que ver con lo que yo quería. Y estoy siendo infeliz en el camino porque quiero es lo mío y no lo de Dios. A mí me fascina una oración de un santo que se llama Carlos de Foucault, francés, ¿verdad? Y él llegó a escribir en medio del desierto porque su oración era contemplativa, de interiorización y de silencio. Y decía su oración, Padre, haz de mí lo que tú quieras. Sea lo que sea, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. Lo acepto así, Padre, porque sé que tú me amas y me quieres ver feliz. Entonces ya uno con eso queda como que es real, es la felicidad de Dios para mí y no la aparente felicidad que intento alcanzar cuando yo me he puesto tantas cosas. Las metas, los proyectos, es maravilloso tenerlos, pero dáselo al Señor. Dile, Señor, como tú quieras, donde tú quieras y cuando sea el tiempo más propicio. Y ahí vamos a entender la voluntad de Dios. Pero padre, con respecto a eso, pues yo vuelvo pues me abro un poco y les comparto como mi experiencia personal. A veces es muy difícil cuando uno tiene tantos sueños, por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho como casarme bajo un sacramento o tener hijos. eh, y por algún motivo la voluntad de Dios en mi vida no ha sido esa todavía. A veces lo entiendo y lo disfruto porque yo pues realmente disfruto mucho esa libertad de tiempo y de horarios y de libertad de poder estar en un país u otro por mi carrera. Pero hay días que a mí sí me da mucha tristeza y quienes me han acompañado en la oración y están conectadas saben que a veces ha sido para mí muy frustrante el orar tanto sé y tengo muchas amigas que llevan muchísimos años pidiendo como un buen hogar o el poder ser madres y a veces es muy difícil sueños que son buenos, que son, digamos, dentro de la voluntad de Dios y que por algún motivo el Señor no los da. ¿Cómo hacer uno para calmar el corazón triste cuando eso pasa? ¿Cómo hacer cuando uno realmente no entiende el por qué esas cosas no se han dado? Y, y cómo seguir adelante, digamos, reencaminando esos sueños sin que el corazón siga roto. Sé que hay muchas que Así es. están Se van a identificar muy bien sí, contigo porque a todos nos pasa. Yo creo que en sí. la vida, en la vocación, yo siempre les comparto a las personas de que el camino de la vocación también es un continuo discernimiento y saber si es esto lo que tú quieres. Uh-huh. Entonces yo decía antes de irme al seminario, Señor, sí es, pero dame la seguridad y la certeza de que es este el camino. Y Dios no te da esa certeza porque simplemente quiere que confíes y que crees. Yo creo que dos cosas. Primero, la paciencia. Santa Teresa decía, a quien Dios tiene nada le falta, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Entonces, aprender a esperar en ti, Señor. Cuando tú dices, quiero aprender a esperar en ti, y siempre recuerdo cuando me dicen de esperar en el Señor, la Virgencita de la Dulce Espera, porque mi espera no tiene que ser amarga, no tiene que ser triste, llena de sosiego, sino más bien una espera amorosa. Cuando tú entiendes que alguien te ama y te hace esperar, es por algo mucho mejor, es por algo mucho más bueno. Y a veces entender, yo siempre le digo a las personas,
si esto no pasó en este tiempo, si no te ha sucedido aún, si Dios no lo ha permitido, dimensionarlo desde este punto de vista, era porque a lo mejor Dios evitó algo malo en tu vida. Ujú. Entonces allí vas a entender todo que hay como un aire que entra y dice, es cierto, si yo hubiese de pronto con aquella persona casado, si yo de pronto hubiese tomado esta decisión en aquel tiempo, no hubiese resultado lo que hoy hay. Pero sigo esperando en ti porque yo creo en tus promesas. Y esa es la espera dichosa del pueblo de Israel, al igual que Moisés, que aunque no llegó a la tierra prometida, la ve y entiende que el Señor cumplirá su promesa en su vida y en su pueblo cuando Él lo disponga y va a ser perfecto y va a ser maravilloso. Muy bien. Eso es, hay que repetírselo muchas veces y ejercer la paciencia. A mí me cuesta mucho, les comparto eso, pero sí. Yo le tenía unas preguntas al padre que Bueno, creo que... entonces pregunta y pregunta, ya tú hiciste, ahora vengo yo Ah, y así listo, nos vamos listo. tornando. Vale. Bueno, ¿cómo es tu relación con nuestra Madre Santísima de modo especial, verdad? Sí, Nuestra Señora, la Virgen de sí. Guadalupe, yo creo que le tenemos una devoción muy especial a ella. Pues desde muy niña, la verdad, como cuando la Virgen, porque siento que ahorita muchísima gente está muy, muy devotos y devotos a la Virgen, casi que un poco hasta se ha puesto de moda, digamos, pero yo no sé por qué, porque yo no había ido a México, no sé si es por las novelas mexicanas que veía de niña, que de verdad, yo desde muy niña soy como muy devota a la Virgen de Guadalupe, esa es como mi advocación, y me cumplió el sueño de irme a México y poder trabajar allá. Eh, no sé, padre, son como esas cosas que uno no explica, es como una devoción que tengo hacia ella y es muy cercana. De verdad que a veces yo peleo un poquito con Dios, a veces porque soy caprichosa. A veces cuando le digo, no te entiendo, y hablo con la Virgen, yo siento el amor de la Virgen muy, muy cercano a mí, le hablo mucho, le oro mucho, y yo de verdad siento que cuando uno le pide protección a la Virgen está con uno, la sientes. De verdad que les recomiendo mucho, por ejemplo, hacer el rosario, la disciplina del rosario, que yo sé que a veces cuesta, sí es un ejercicio muy bonito de hacer. Ahorita el que estamos haciendo, les contaba hace un rato que estábamos haciendo diario a las 3 de la tarde el de la coronilla de la misericordia por esta situación de pandemia y todo. A mí personalmente es como si me dieran un shot de alegría. A veces por la mañana como que yo digo, Dios mío, estar encerrada, me baño, me visto, hago el rosario y quedo el resto de la tarde como si hubiera estado en fiesta. Sí, es algo de verdad, es algo que sí lo llena a uno, o por lo menos a mí me llena muchísimo energía, como si hiciera ejercicio, como lo que tal vez otra gente encuentra, digamos, en la meditación, en muchas cosas, yo personalmente lo encuentro en el rosario. Y sí siento que cuando tú estás cercano a la Virgen sí te protege. Y la Virgen sí le ayuda a mostrar a uno a veces el camino. A mí, por ejemplo, yo comparto muchas cosas digamos, a nivel de relaciones con novios o cosas así, que yo tengo la duda y yo le digo a la Virgen, muéstrame, muéstrame. Y es impresionante como Queda en mi clarísimo. vida, yo a veces es como, no, muéstrame más, porque yo soy muy terca, yo soy muy terca a veces. Yo, no, 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 muéstrame más. Y sí me ha pasado, lo digo, lo comparto y pues doy testimonio como a nivel personal de que yo hay cosas que pido y ese mismo día pasa algo o pasa un hecho o veo una verdad. Eh, entonces, la Virgen sí definitivamente está con nosotros y es muy linda la Virgen. Yo soy muy devota, Muy bien. ¿saben a quién soy muy devota? A San José, también desde muy Ok. niña. A San José también comparto que soy muy devota a él. Tengo un San José que heredé de mis abuelitos así súper grande en el cuarto. San José es un santo que siento que muchos no hemos descubierto y que también, Es patrono de la Iglesia Universal, sí, además. patrón de los negocios, patrón de la familia, patrón, bueno, a veces con él también peleo porque le digo, bueno, y mi familia, pero San José es una persona que también fue, creo que ha sido, pues fue un ser humano maravilloso y que nos dio muchísimo ejemplo y creo que es un santo que muchos deben descubrir porque Y es mi santo patrono, sí, además. Yo siempre digo que su nombre tiene un significado, a lo mejor, no sé si lo sepa, en el San José o José del hebreo significa Dios provee. Yo digo, ¿cuántas veces nos cuesta bueno, abandonarnos en la providencia de Dios? Y es esa providencia divina que nos viene, y tú lees la vida de San José, que como lo dicen en la Sagrada Escritura, no habló muchísimo, sí, pero Dios le fue proveyendo todas las cosas, supo esperar en él, fue silencioso y Dios le va poniendo el camino y le va hablando de un modo maravilloso. sí.
Ah, no sabía que ese era el significado, fíjate, qué bonito. Muy bien, Cris, ahora te toca a ti la pregunta. Padre, yo con respecto, les comparto, yo nunca había hecho mucho realmente el ayuno. Hace 2 años hice un ayuno del que es pasar hambre, mejor dicho, no, es que solo café y pan integral hasta las 4 de la tarde. A mí personalmente me sentó muy mal porque yo, pues por los medicamentos que tomo y la tiroides y eso, los médicos me metieron un regaño horrible. Este año me animé por la cuaresma a hacer uno que hace mi cuñada y que hacía mi abuelita materna, que es el de ofrecer algo que a uno realmente le cueste. Yo este año escogí el del azúcar, el dulce, los postres, porque eso es lo que a mí definitivamente es un sacrificio para mí. Para mí desayunar no es un sacrificio, eh, sino el otro. Yo quiero que el padre nos cuente un poquito porque siento que el ayuno un poco se está poniendo también de moda y me parece muy chévere que la gente aprenda, no solamente por el tema del bienestar del cuerpo, que muchos lo hacen por eso, sino espiritualmente cuál es el sentido del ayuno. Sobre todo en esta cuaresma, acompañar a Jesús estos 40 días. Quiero que el padre de pronto nos explique eso porque hay mucha gente amiga mía ayunando. Entonces, me... Así es. Mira que casualmente nuestro primer reto de Cuaresma era nada azúcar, ni dulces, ni golosinas, ni postres, y por ahí lo compartimos. Ah, Y yo digo, sí, es maravilloso porque tú dices, te unes a la cruz de Cristo. Mucha gente le cuesta entender todos los beneficios espirituales que trae el ayuno. ajá. Y con un grupo de amigas también que tienen su página por allá que se llaman Las Hijas del Cura, que es todo un apostolado también bien especial. Ellas hacen los 40 días a pan y agua, o sea, es un sacrificio que tú dices impresionante y de verdad que Y es no de se quitárseles enferman, el sombrero. padre. No ¿Cómo? se enferman porque mucha gente tiene ese miedo o esa duda. Sí, mira que ella decía, es un temor, es un miedo a que pueda llegar a enfermarte, pero lo han logrado de una manera extraordinaria. Ahí es donde tú ves los efectos también de sostenimiento espiritual que Dios hace sobre la vida de la persona que lo desea y que intenta y que lo ofrece en algún momento de su vida, ¿verdad? Como para querer. Casi siempre sentimos que el ayuno es para obtener algo, o tú lo ofreces porque, Señor, te quiero ofrecer este ayuno por el trabajo que voy a conseguir o te Sí, con ofrezco este ayuno cambio. por, exacto, un beneficio propio, pero es más lo que Dios hace internamente y espiritual, primero porque el ayuno es liberador. Cuando hacemos ayuno no sabemos de cuántos espíritus el Señor nos está librando y estamos sacando así del cuerpo que comienza a depurar físicamente y espiritualmente, tiene ese efecto el ayuno. Segundo, el ayuno hace de nuestra vida un proceso de conversión y nos lleva al desierto. ¿Qué significa esto? Que nos va a llevar a encontrar con nosotros mismos. Y lo maravilloso de esto es que el ayuno te descubre a ti frágil en medio de una debilidad y es que te hace también, yo digo, muchas veces fuerte para el dominio de sí. O sea, Sí, es como la natural en templanza, nuestro cuerpo. como ¿Cómo? la templanza. Yo lo he notado en mí. Exacto. Fuerza de voluntad, dominio propio y la voluntad de que es el Señor quien ha obrado en mí y me hace resistir. Es natural que todos nosotros nos dé hambre, pero tú ofrecérsela al Señor y tener la templanza y la fuerza de resistir un poco el cuerpo. Juan Pablo II tiene toda una teología que diseñó alrededor pues, del cuerpo y del alma, ¿no? Porque antes nosotros en la concepción de la iglesia creíamos que éramos solamente alma o teníamos un poco el pensamiento agustino que tomaba de Platón y que decía el cuerpo es la cárcel del alma. No, Sí, con Juan Pablo II y Santo Tomás de Aquino se reevalúa, se reestructura y posee una integralidad. Tanto el cuerpo físico como el alma, ¿verdad? Componen una realidad que es nuestra humanidad y que esto que Dios nos ha regalado también es valioso e importante, que merece la pena al estilo de Jesucristo ir un poco al desierto, ayunar, ofrecer, resistirnos para cuando venga la tentación, porque el demonio nos va a estar tentando todo el tiempo. sí. Dice la palabra que es como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando está en medio de la tentación, ya vas a tener un poco más tú de fuerza de voluntad para resistir y decir, no estoy sola, el Señor está conmigo, así como Él padeció las tentaciones, Él está ahora aquí ayudando. Entonces yo creo que tiene un poder liberador, te da dominio de sí, es una acción maravillosa, tanto física como Sí. espiritualmente, la que se da. Y lo que tú decías, no solamente de alimentos, hay múltiples maneras como tú puedes resistir
y ayudar a tener fuerza de voluntad. Yo, por ejemplo, les voy a contar un poco cómo ha sido mi experiencia de este primer ayuno. Yo, como le dice al padre, dije, voy a ofrecer este ayuno desde el 26 de marzo, que fue el miércoles de ceniza. Yo estaba en México y dije, bueno, de aquí al domingo de resurrección voy a hacer lo que hace mi cuñada Cristina y lo que hace mi abuelita, de ofrecer el dulce, que es lo que más me cuesta. Pero, señor, yo te lo ofrezco. Venía un casting de una serie muy chévere que van a hacer aquí en Colombia y yo estaba en la lista de los que iban a castear para protagónicos. Entonces yo le dije, Dios mío, te ofrezco esto por este proyecto. A la semana, mi manager me llama y me dice, no, quieren de protagonistas a estas tres primeros, si ellas tres no pueden, vas tú a casting, pero pues más o menos es imposible. Entonces yo dije, ay, Dios mío, y como que quedé un poco frustrada porque dije, no, pero me ofrecí, ni siquiera me van a ver en casting. Bueno, pero entonces le dije a Dios, bueno, realmente el tema ahorita está un poco parado, no sé por qué más casting no ofrecerlo. Entonces le dije, yo te voy a ofrecer mi ayuno por una decisión personal que me ha costado mucho tomar y por paz en mi corazón, porque yo soy una persona que sí batalla mucho con la ansiedad, yo sufro mucho de pesadillas, yo sí soy una persona que les comparto que a veces como que batallo un poco como con los temas anímicos y eso, y el tema de la ansiedad sobre todo me desgasta muchísimo. Y entonces yo le dije a Dios, yo te ofrezco este ayuno para que tú me fortalezcas y por mi sanación interior. No lo voy a hacer por protagónico, no lo voy a hacer por casual mi tienda, no lo voy a hacer por nada que tenga de hecho que ver nada económico, sino lo voy a hacer por mi sanación interior. Ayúdame a perdonar lo que no he podido perdonar del pasado. Y desde ese momento, Padre, siento que me he sentido anímicamente mucho mejor. Siento que fue mucho mejor esa intención realmente que la otra que era un poco, que no sé si esté bien o mal, ya el padre me dirá, pero si digamos era un poco más de trueque, como el te ofrezco algo por una intención que yo creo que eso no tiene nada de malo tampoco, pero sí he sentido mucha más fortaleza desde que reencaminé un poco la intención de mi ayuno. Esa ha sido mi experiencia. Entonces, de pronto sí, si lo ofrecemos más como un tema interior, como un tema de sanación, como algo un poquito más profundo que específicamente algo que queremos en el mundo, digamos, siento que puede ser como más, algo más que se manifiesta con más fuerza en tu vida. Eso ha sido... Más efectivo, Ah, más sí, efectivo. más efectivo. Literalmente, como yo dije, bueno, pues por este lado me está funcionando, porque estaba muy, muy animada, me ha costado el encierro, pero esta semana fue mucho más laxa, la verdad. Y he estado muy animada y he estado menos ansiosa y yo dije, bueno, pues que sepa esto me está funcionando. Sí, Entonces, mira que yo siento que es la manera como Dios actúa, ¿verdad? Siempre hemos leído la palabra que dice, busca al Señor y todo lo demás se dará por añadidura. Hay un afán, es cierto, por las obligaciones económicas, por muchas realidades temporales que nosotros tenemos y a veces le pedimos a Dios, y tú lo decías, no está mal. Dios nos ama tanto, es un Padre tan misericordioso que nos abre así los brazos de par en par y nos acoge y nos consiente y nos cumple o al capricho muchas veces le pedimos si está en su voluntad, pero también cuando te dedicas enteramente a decirle, es para ti, es por amor a ti, es porque te quiero conocer a ti, mira, todo lo demás se lo dejas a él y él lo va obrando de una manera maravillosa. sí. Eso es. Ay, padre, sí. ¿Qué más preguntas tenía yo para esta conversación? El tema del ayuno. Pero ahora vengo yo, Ah, sí. pregunta, yo digo, va una y una, listo, muy bien. Bueno, ahora podríamos contar un poco también, yo siento, de toda esta trayectoria, cómo uno podría de pronto descubrir que en la actuación, ¿verdad? Que en cada personaje que vas encarnando, que podríamos decirlo, vas interpretando en la palabra bien dicha, puede uno de pronto también mostrar y tratar de evangelizar con tu equipo de trabajo, con las personas que están allí cercanas, con los camarógrafos, Sí. con los demás actores, cómo actúa o cómo es la manera que tú, podríamos decir, evangelizas sin necesidad de estar hablándole todo el tiempo de Dios. Pues en eso creo que me falta mucho, la verdad. Yo soy muy tímida en mi medio con respecto a hablar como de mi parte religiosa, porque en mi medio hay de todo. Hay mucha gente que cree, hay mucha gente muy disciplinada que son cristianos, esos son como que los realmente, digo, en mi medio los más disciplinados son como la gente que va a iglesias cristianas. Siento que a veces los católicos somos muy de palabra, pero somos muy perezosos. Eh,
Yo todavía no he sido capaz de hablar mucho. Hablo con los actores que sé que son creyentes. Tengo amigas que creen mucho en la Virgen, que hacen rosario, pero soy como muy enclosetada con ese tema. Porque, pues porque, no sé, tal vez me pasa como a todos que de pronto me da un poco miedo que me estigmaticen o que me critiquen o que me juzguen. Y en eso me falta un poco como tal vez dar más testimonio. Tal vez no he sabido mucho cómo hacerlo. Creo que, digamos, lo que hablábamos al principio, que uno puede dar testimonio tal vez como con su vida diaria, el de pronto ser respetuoso con el de al lado, siempre tener una buena actitud, hacer bien tu trabajo, llegar a tiempo, ser respetuoso con el director. Yo creo que uno tiene muchas maneras como de dar testimonio y creo que de pronto un poco es como, si dices rezar, pues sea una buena persona. Creo que esa es como la mejor manera, definitivamente que en el día a día digan, sí, bueno, pues esta es una vieja honesta, esta es una vieja respetuosa, esta es una vieja que nunca, pues por intención ofende a nadie. Creo que ese ha sido mi testimonio hasta ahora, pero sigo muy en el closet en mí, con respecto a mi parte religiosa, el tema de mi fe. Bueno, lo mejor es eso, el ejemplo, ¿no? Yo creo que con el ejemplo hablamos muchísimo más de Dios que quedarnos solo en palabras. Y creo que esa es la mayor motivación, que tu vida hable de Dios a los demás. Sí, padre, porque por ejemplo, y eso pues digamos, yo soy como una persona muy creyente, pero yo respeto mucho las posiciones de los demás. Yo tengo amigos que no creen, tengo un amigo muy cercano que es ateo. De hecho, él ha pensado en apostatar, no sé si está conectado. Y yo en eso soy como muy respetuosa porque yo siento que cada quien tiene su camino, cada quien tiene su tiempo. Y cada quien tiene libremente la opción de creer o no creer, o de tener tal religión o de escoger tal camino. Hay gente que yo veo, digamos, en mi medio, hay mucha gente que encuentra mucho la paz en la meditación, en el yoga, muchas prácticas que, digamos, yo no hago, pero que yo las respeto y yo no quiero nunca que por mi religión sea yo una persona que me atreva a juzgar al de al lado, porque creo que ese tema solamente le corresponde a Dios. Nosotros no conocemos el corazón de las personas, pueden ser personas que no sigan tu misma religión, pero que sean seres humanos maravillosos y que tengan, que sean personas que dan testimonio siendo buenos seres humanos. Entonces en eso también yo he querido como mantenerme muy al margen porque siento que uno no es nadie para juzgar. Y siempre quiero, digamos, ser reconocida por una persona que respeta mucho lo que piensa el de al lado. Y en mi profesión, pues claro, hay de todo. Eh, Claro. entonces en eso como que sí quisiera como no faltar el respeto y también porque no hay nada más harto. A mí me desespera, por ejemplo, la gente que todo el tiempo me quiere convencer de algo de religión. Es hartísimo. Yo no, yo, si a mí me yo les comparto mi experiencia, pero yo no quiero volverme tampoco la persona que ay, usted debería, o por qué no hace, por qué no reza, por qué no cree, porque siento que eso hace un efecto contraproducente. Empieza a tener como le empiezan a coger jartera de todos, Conflicto con fastidio, la otra como persona, por la religión por misma. ahí no es exacto. Entonces, eh, yo creo que mi camino va a ser otro, el que decíamos, como de ayudar, ser una buena persona y claro, si me preguntan con mucho gusto lo cuento, pero no me voy a sentar ahí a darle lora a la gente porque quiero ser respetuosa de las creencias de cada quien. Así es, Cris. Muy bien. La, Otra pregunta. la última pregunta de este chat y les quería decir a los que estén conectados que veo que en este momento hay 95, muchísimas gracias por acompañarnos. Con el padre anoche estábamos hablando. Si les interesa, queremos recibir sus comentarios pues por los chats y por los posts, tanto del padre José como el mío. Si les interesa que semanalmente hagamos como una charla en el que toquemos algún tema en específico. La última pregunta que tengo es para esta reunión era, ¿cómo recuperar uno la fe, padre, cuando uno, esos días que uno siente que no siente ni siquiera ganas de rezar? O sea, ¿cómo, de qué agarrarse? A mí me pasa que hay días que yo literalmente no quiero ni rezar, es como que me entra la tristeza, que me siento cansada. Eso es válido, eso no es válido. ¿Cómo manejar esos momentos, sobre todo ahorita con esta pandemia que todos estamos tan angustiados, no solo con el encierro, sino con el tema económico, el tema de tantas empresas, por ejemplo, para los independientes que estamos con todo el tema parado? ¿Cómo manejar esos momentos en que uno no quiere literalmente ni rezar? Así que mire, yo creo que tiene dos razones maravillosas que podría decir que es importante reconocer y hasta los más grandes santos y místicos lo vivieron. Y ellos hablaban de una noche oscura o un tiempo de aridez espiritual.
Y esos momentos se viven, creo que hay que vivirlos a plenitud, tal cual los vas enfrentando. No se trata de que, estoy mal, estoy desconectado con Dios y comienza otra desesperación. Dios, hay momentos en que nos lleva al desierto para que nuestra intimidad sea más profunda. Hay mucha gente que descubre a Dios, como yo te compartí ayer, en medio de una enfermedad, que descubre a Dios en medio de una crisis existencial, en medio de un momento duro, en medio de un accidente, en medio de situaciones cruciales para su vida. Entonces, entender que cuando no hay ganas de orar, de que cuando te sientes que no te sale ni un Padre Nuestro, un Ave María literal, porque estás cansada, porque no hay disciplina, porque estás haciendo otras cosas que de pronto sientes te deleitan un poco más, pero está la pesadez, y tú lo decías, ahorita en la pandemia habrá mucha gente que se siente hasta olvidada por Dios, habrá gente que se siente que Dios no le escucha, que Dios qué está haciendo con todo esto, esta situación tan difícil. Ahorita por ahí escuchaba un comentario, perdón, lo leía de alguien que no tiene su trabajo, de alguien que despiden de su trabajo, que está con sus hijos. Hay un clamor y yo creo lo más importante como Madre Teresa le pasó, ella recibe la voz de Dios, la misión, dice, ves a ayudar a los pobres en la calle y recibe como ese flechazo de amor que Dios le da a uno, ¿verdad? Y que tiene que ser el consuelo que yo siempre recuerde. Dicen que en los diarios de Madre Teresa duró nuevamente 5 años en que no escuchaba a Dios, que sentía pereza para ir a orar, pero que ella iba y estaba delante de Jesús, por la única palabra que recibió y por la promesa que Dios le había hecho de estar con ella en medio de su misión. Entonces yo siempre recuerdo que es provechoso en la medida que tú sabes vivirlo y descubrir a plenitud lo que Dios te quiere regalar. Es como decir, el desierto se hace fructífero, Pero ¿verdad? es Y válido llorar, es válido, o sea, no hay que sentir culpa si uno un día dice, bueno, quiero hacer el rosario, eso se puede, padre, porque yo a veces lo hago. Antes me daba culpa, a ratos no tanto porque me permito ser, yo soy una persona como que soy muy dura conmigo mismo y a veces me estoy permitiendo mucho a veces esos momentos, como decir, sé que pasará, sé que mañana va a ser otro día, pero hoy quiero llorar y hoy estoy un poquito confundida y hoy no quiero hacer un rosario. Eso se puede decir. Sé que muchos y tienes que eso llorar. es culpa, eso tiene Y es que tienes que llorar, es que tienes que llorar en ese momento, es que tendrías que sin culpa. decirle, Señor, aquí estoy, tengo sueño, no tengo ganas de orar, pero aquí estoy. Toma mi silencio, es como entregárselo todo. Toma todo esto que estoy viviendo internamente y te lo ofrezco a ti, porque a nadie le gustaría estar así, pero es un momento que Dios en su voluntad podría decir yo, te ha permitido vivir para poder ofrecérselo y entregárselo. Ahorita hablábamos del ayuno. A mí me gusta mucho que en este caminar, cuando tú haces la consagración a Jesús por María, siempre las personas dicen que quizás, que Dios me mande sacrificios para ofrecer. Y Dios no hace falta. En el caminar tú vas a descubrir que eso va a llegar a Sí. tu vida. Esos momentos, por ejemplo, son los que son valiosos para ir decirle, Señor, te lo entrego todo, tengo desánimo, estoy cansado, estoy cansada, pereza espiritual, ofrecérsela a Él y que Él haga como quiera de nuestra vida, que prontamente, como te digo, ese desierto será fructífero y en la noche más oscura quiere decir que pronto va a amanecer. Qué lindo, padre. Muchísimas gracias. ¿Tiene otra pregunta para mí el padre? ¿Quiere que nos reunamos? Bueno, por Acá ahí estoy decían leyendo, exacto que yo no no leí. dejemos de hacer el rosario. Lo que yo digo es eso, en medio de la crisis, en medio de la situación, continuar, ¿verdad? Y es saber ofrecerlo. Madre Teresa iba al Santísimo y se ponía allí y le decía, aquí estoy, Señor, no tengo ganas de orar, porque es que en nuestra humanidad también está vivir esa dimensión. No podemos apartar nuestra humanidad frente a la espiritualidad porque somos también humanos. Bueno, Cris, la siguiente A pregunta. ver, En medio de este mundo espiritual, hay mucha gente que todavía vive en torno a la nueva era, ¿verdad? La lectura de las cartas de los ángeles, un montón de cosas. sí. ¿Cómo podríamos decir nosotros, mira, no hay nada que envidiarle a aquello porque acá hay cosas mucho más maravillosas y que Dios nos sorprende a través de gracias, de dones, que también tú puedas decir, entra y descubres de una manera maravillosa? Pues a nivel personal, realmente a mí lo que más me enamoró realmente fue el camino de Dios. Yo, como les decía, yo fui muy esotérica desde muy chiquita. Yo decía que quería ser bruja y de hecho tenía un libro que aprendí para hacer brujería. No, terrible. Porque, no sé, me divertía, me leían las cartas, lo que digo, hacía Reiki. Yo siento que eso da como
una felicidad, en mi caso, muy inmediata. Entonces tú sales de la lectura de las cartas y te dices que te vas a ganar y que te vas a casar y que vas a tener un marido millonario. Y uno, no sé si es como porque los seres humanos estamos buscando todo el tiempo reafirmarnos. Yo salía feliz. Eh, Comparto, realmente nada de lo que me dijeron nunca en eso se me cumplió. A mí, sé que a mucha gente sí, a mí nunca se me cumplió nada. Yo vivía muy feliz porque era como que me tomaba una pildorita de la felicidad y eso de alguna manera me animaba. Pero realmente yo comparo lo que era eso a lo que hoy en día es como mi parte espiritual y nada que ver. Yo siento que ahorita yo sí tengo una herramienta que es mi relación con Dios. Siento que antes mi vida, yo no estaba tan curiosa, siento que Dios como que no me había tocado tanto, era como algo más superficial, era algo más, y entonces se ponía de moda, y vaya donde Reiki, donde no sé quién, entonces yo iba, vaya que no sé quién le lee el péndulo, yo iba, era mucho como por curiosidad, como por moda, como por que más que realmente yo estuviera buscando como una conexión con un ser superior. Eso realmente lo encontré fue en la religión, el alivio a lo que me dice el padre que les, pues que diga cómo los motive a eso, es que realmente yo siento que los milagros y realmente siento que mi fortaleza ha sido a través de Dios, no ha sido a través de nada distinto. Sí, las pruebas son más largas, sí la espera es más larga, sí los caminos de Dios pues traen como un tema de sacrificio y eso cuesta, yo no voy a decir que no, lo otro es mucho más fácil. Este camino sí es un camino pues como dicen más difícil, más de entrega, más de obediencia, más de fe porque realmente la fe es no ver, realmente es sentarte a esperar y creer. Eso a mí, por mi personalidad, me cuesta el día a día. Lo otro te da soluciones, te hace creer, es más rápido, entonces tal vez sí da un alivio más inmediato, pero en mi caso no fue nada real. Para mí lo que ha Sí. sido real ha sido como mi construcción de mi espiritualidad bajo el catolicismo. Es más como la relación con Dios. Yo creo, no sé si me regañé por decir esto, yo no creo que la única manera de llegar a Dios sea el catolicismo, y en eso quiero quedar claro. Tengo amigos cristianos que admiro mucho, que son personas totalmente de Dios, que hacen labores de ayuda hermosas, no solamente aquí, sino en México, en Brasil. Tengo un amigo que de hecho es pastor cristiano. Eh, Respeto mucho el judaísmo, respeto mucho como las líneas de religión que hay y creo que el catolicismo no es el único camino. Es el mío, es el que yo escogí, fue bajo el cual pues fui educada y a mí me sirve, soy muy feliz, soy muy creyente y sí siento pues definitivamente que solamente la relación con Dios es lo que a ti a futuro te va a dar bendiciones y a dar respuestas y a yo creo mucho en la vida del más allá y yo sí sueño mucho con ir al cielo y creo mucho como en eso. Entonces mi vida a veces no es tanto como recibir acá las cosas y ser tan feliz en esta tierra. Ese cambio de entender que la vida es la que viene ha sido muy duro, es muy difícil, pero a mí hoy en día es lo que me motiva y yo creo que eso es lo que realmente debemos apuntarle a quienes creemos o estamos buscando una respuesta. Así es. Poner los ojos en el cielo, ¿verdad? Exacto. Y pretender anhelar y desear la santidad que es estar en el cielo, estar en la presencia de Dios. Eso cuesta, y es lo que tú decías, porque estamos acostumbrados a que el sufrimiento tenemos que anularlo de nuestra vida. Sí, Y ay, como que eso es un punto sufrir, buenísimo que toquemos. sí. Entonces siempre estamos pendientes como de que no tienes que sufrir, pare de sufrir, el sufrimiento no te hace bien. Pero digo, no es quien busca el sufrimiento, sino que también como lo que compartíamos Entenderlo. ahorita. Exacto, entenderlo porque hace parte de la vida. ¿Cómo vamos a omitir una realidad nuestra? Una realidad que nos compete y que también nos fortalece, porque después de cada gran sacrificio, yo siempre digo esa frase, después de cada gran sacrificio viene una gran bendición, que es la gloria de Jesús. Después de la muerte de Jesús, su gloria y su resurrección, y lo entendemos desde esa dimensión. Bueno, frente a la pregunta que decías, o más bien lo que estabas afirmando, el Concilio Vaticano II habla de las otras religiones, ¿verdad? Ah, Entonces hay muchos que se llegan a cuestionar de que, entonces aquel que nació judío o aquel que nació budista y no conoció del Señor no se va a salvar, porque hay una primicia de San Agustín que decía, fuera de la iglesia no hay salvación. sí. Y todo el mundo quedaba como que timbrado así, como que no se va a poder salvar. Entonces comenzaron a analizar los escritos de San Agustín y él habla de la semini impervi, es decir,
las semillas del Verbo encarnado, que no solo están en la religión católica, sino que hay semillas de verdad en todas las religiones y que familias que nacen, que nunca conocieron de Jesucristo, que desde pequeño les hablaron esa religión, si llevan una vida rectitud conforme a lo que Cristo y Dios les ha pedido vivir en su religión, lógico que se salvarán y trascienden a la eternidad. Qué alivio esa Así es. respuesta, padre, gracias. Porque yo no, o sea, siento que soy muy creyente y me gustaría que la gente pues disfrutara mi misma religión. Yo no creo que este sea el único camino y me encanta pensar que hay muchas maneras de llegar a Dios. Y no quiero entrar como en ese catolicismo tan sesgado de que esta es la única manera, porque siento nuevamente que eso solamente aleja a mucha gente de Dios, como... Padre, ya, esas eran mis preguntas de hoy. Eh, um, Acabamos. no sé si tengamos tiempo, no sé, porque tampoco quiero como cansar a la gente que se haga tan larga la entrevista. Eh, que era el tema de las pruebas que habíamos hablado y el tema de la enfermedad, pero no sé si dejarlo para otra reunión o... Ya se, creo que se nos está acabando el tiempo. Si Sí, quieres, podemos corta, hacer ¿verdad? otro live, lo programamos. Les gustaría, vamos a preguntarle a los que están allí conectados si les gustaría que repitiéramos otra Sí, sesión y tengamos otra oportunidad de compartir otro live y tocar estas temáticas que de verdad son sí. importantes y que le damos respuesta, Y pues, yo creo que bueno, atendiendo una han escrito necesidad. un montón, perdón chicos, yo no soy muy multitask, entonces no contesté mucho de los mensajes porque estaba como muy concentrada en la conversación con el padre José, pero nos encantaría que nos cuenten de pronto si ustedes quieren algunos temas específicos que tratemos, si tienen dudas, si tienen preguntas, si hay cosas que quieren saber la posición del padre, porque yo no sé, yo nada más hablo de mi experiencia, pero yo no soy nadie, pero de que el padre nos cuente o nos explique lo podemos recibir en los comentarios y tanto el padre y yo los miramos con tiempo y de pronto planeamos otro live en una semana o algo así. ¿Qué opina, padre? Claro que sí. Está muy chévere. Sí, todos están de acuerdo también, puro sí, positivo, ahí he visto en cada uno de los comentarios, entonces nos vemos prontamente en otro live. Chris, no sé si quieres cerrar ya Sí, sí. con unas recomendaciones, con unas palabras de ánimo para vivir este momento tan difícil que enfrenta la humanidad y que nos refugiemos en la fe, sobre todo. Pues los invito a todos que sigamos orando, los invito a los que quieran orar. Creo que el padre hace oraciones diarias, ¿verdad? A Sí, través de la cuenta del Padre, sino a través de Providencia Oficial, un rosario que estamos haciendo. Les deseo pues mucha paciencia, que disfruten a sus familias, que es normal sentirse mal, no se sientan mal por eso, en eso estamos todos. Y que este momento yo tengo mucha fe de que va a pasar. Les mando un abrazo, muchísimas gracias por haberse conectado, por haberme escuchado, lo que quería contarles, por conocer un poco más de quién soy yo y cómo pienso. Y pues gracias por regalarnos este tiempo y al Padre de verdad muchísimas gracias, que fue una bendición conocerlo. amén, Cris. Bueno, a todos también, que Dios los bendiga, los acompañe. Cristina, el Señor te bendiga, te siga guiando por ese camino, Gracias. abriendo puertas, poniendo ángeles en medio de él, que de verdad, abandonada en él, todo va a estar bien. Te envío un fuerte abrazo, un abrazo a todos los que se conectaron y nos vemos prontamente en un like. Que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Un beso a Amén. todos. Amén. Chao. Amén.